primer eslabón de las cadenas alimenticias junto con las algas. Las plantas son organismos con una alta capacidad de adaptación a los diferentes ecosistemas que existen en la Tierra. Su adaptabilidad las ha llevado a habitar prácticamente todos los rincones de nuestro planeta. El conjunto de estos prolíficos seres conforma el reino Plantae. Todos los miembros de este reino se hallan integrados por células eucariontes. Son pluricelulares y macroscópicos. Sus células constituyen tejidos, órganos y sistemas. Todas las plantas son autótrofas y efectúan la respiración aeróbica. Pueden reproducirse sexualmente y asexualmente. Las plantas son seres muy importantes para la vida en el planeta. A través de la fotosíntesis, liberan grandes cantidades de oxígeno, lo que las convierte de alguna manera en los pulmones de la Tierra. Pero también juegan un papel relevante en la nutrición de los seres heterótrofos, pues, como lo hemos dicho, representan el primer eslabón de la cadena alimenticia. Hace miles de millones de años, cuando la vida empezaba a gestarse en la Tierra, surgieron los organismos que se cree podrían considerarse como los ancestros de las plantas. Aquellos antiquísimos seres de color verde y que habitaban el medio acuático eran algas clorofíceas. A través del proceso evolutivo, se piensa que esas algas pudieron dar origen a los primeros organismos del reino Plantae. Haciendo a un lado las suposiciones y entrando en el terreno de las certezas, las primeras plantas en aparecer en la Tierra fueron las briófitas. Extremadamente sencillas y pequeñas, las briófitas abandonaron el agua y se establecieron en los territorios continentales, por lo que debieron experimentar numerosas adaptaciones. Tras estas colonizadoras surgieron las pteridofitas, plantas más evolucionadas y de mayor tamaño. Más complejas en su estructura, las pteridofitas crecieron hasta alcanzar grandes dimensiones. A diferencia de las briófitas, las cuales debían vivir muy cerca del agua, las pteridofitas pudieron establecerse lejos de ese medio. Al final de la era paleozoica, formaron grandes bosques de helechos arborescentes. El último paso evolutivo que se conoce en el reino Plantae se registró con el surgimiento de las plantas superiores. Las plantas superiores presentaron grandes innovaciones biológicas. Tal vez la más importante consistió en que contaban ya con órganos verdaderos. Estas plantas, cuyo predominio es notable en la actualidad, se dividen en dos grupos, las angiospermas y las gimnospermas. La historia evolutiva del reino Plantae está marcada por importantes avances estructurales. Dichos avances saltan a la vista si comparamos la estructura de las briófitas con la estructura de las plantas superiores. Las diferencias evolutivas entre los miembros del reino Plantae se reflejan en el predominio de ciertas especies sobre la superficie de la Tierra. Las briófitas son plantas con una estructura sumamente sencilla. Los musgos y las hepáticas son las plantas briófitas. El hecho de que hayan sido las primeras en asentarse sobre la superficie continental ha sido determinante para su forma de vida. A pesar de que abandonaron el agua para colonizar la Tierra, no han podido alejarse por completo del medio acuático. De hecho, para las briófitas es necesario vivir siempre cerca de alguna fuente abundante de agua. Esto se debe a su estructura, pues carecen de vasos de conducción y de órganos. Como no tienen vasos conductores, les resulta imposible conducir el agua y las sales minerales a todas las células de su organismo. Por lo tanto, requieren mayor humedad en todo su cuerpo.
La ausencia de vasos conductores determina también que las briófitas sean plantas de dimensiones muy pequeñas. Las pteridofitas son más complejas en su estructura que las briófitas. Su complejidad radica en que cuentan ya con vasos conductores. Gracias a esta innovación evolutiva, las pteridofitas pueden distribuir de forma eficiente las sustancias nutritivas en el interior de su cuerpo. Por los vasos conductores circulan la savia bruta y la savia elaborada. Conforman la savia bruta el agua y las sales minerales que la planta toma de la tierra. En cambio, la savia elaborada es producto de la fotosíntesis. A través de los vasos conductores, la savia elaborada llega a todas las células de la planta. La presencia de los vasos conductores ha permitido a las pteridofitas vivir lejos del agua. Sin embargo, requieren para su desarrollo de lugares húmedos y sombríos. Una característica estructural de las pteridofitas consiste en que no cuentan con órganos verdaderos. Esto quiere decir que no tienen raíces, tallo ni hojas. En su lugar presentan rizoides, rizoma, pínulas y frondas. Las pteridofitas más conocidas son los helechos, pero también hay otras plantas de esta clase como los equisetos y los licopodios. A pesar de ser más evolucionadas, las pteridofitas se reproducen de la misma forma que las briófitas. La reproducción de ambos tipos de plantas es alternante. En un ciclo se reproducen de forma sexual y en el siguiente lo hacen asexualmente. Las plantas superiores representan el punto más elevado en la evolución del reino Plantae. Además de contar con vasos conductores, las plantas superiores están formadas por órganos verdaderos, es decir, raíz, tallo y hojas. Su forma de reproducción es únicamente sexual y a través de semillas. Esta innovación, como veremos más adelante, les ha permitido predominar y multiplicarse en la tierra. Las plantas superiores se dividen en dos grandes grupos, las gimnospermas y las angiospermas. También conocidas bajo el nombre de coníferas, las gimnospermas se caracterizan por ser perennifolias. Se les llama así porque conservan siempre sus hojas verdes, pues durante todo el año realizan la fotosíntesis. Las gimnospermas crecen de forma continua. Un ejemplo del crecimiento que pueden alcanzar las gimnospermas se encuentra en los bosques de secuoyas gigantes de los Estados Unidos. Las angiospermas son organismos verdaderamente revolucionarios dentro del reino Plantae. La característica revolucionaria de las angiospermas radica en que son las únicas plantas con flor y fruto. La flor y el fruto son los factores que han garantizado el éxito y la proliferación de estas plantas. La flor cumple dos funciones. Por principio de cuentas, favorece la polinización. Su color, su aroma y su néctar atraen a los insectos que se encargan de transportar el polen de una flor a otra. En segundo lugar, la flor protege los órganos reproductores que son el pistilo y los estambres. El fruto, que es el ovario fecundado, tiene como función primordial proteger las semillas a través de las cuales se reproducen estas plantas. En muchos casos, los animales contribuyen a la reproducción de las angiospermas, pues cuando comen del fruto ayudan a dispersar las semillas. Al mismo tiempo que representan un grado de mayor especialización en las plantas, la flor y el fruto contribuyen a asegurar la reproducción de estos seres. La protección que estos órganos brindan a las semillas es una de las formas a través de las cuales las angiospermas han perpetuado su existencia.